Muy buenas noches a todos, que Dios les bendiga grandemente. Hoy quisiéramos extender a todos la bendición del Señor, la cual está transformando nuestros corazones y está reformando la iglesia. Creo que en un tiempo como este, que es el tiempo final, se levantarán hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, que no solo traerán una revelación fresca del Espíritu de Dios, sino que también cambiarán las vidas, y las mismas vidas darán ese testimonio para que las personas vuelvan a Cristo. Es por eso que hoy quiero hablar de los influencers contra los influencers. Quiero decirte que los influencers son aquellos que ejercen un poder de impacto sobre la sociedad. Son aquellos que muchas veces transforman el comportamiento de las personas, su forma de percibir el mundo y la tendencia para tomar decisiones. Da esa forma. Tener ese tipo de influencia se tiene que hacer con toda integridad, se tiene que hacer con esa conciencia de impacto. El 70% de los consumidores confían más en las recomendaciones de los influencers en las redes sociales. Y es por eso que es muy importante saber a quién estamos escuchando. En la vida nos encontraremos diferentes personas. Algunas son buenas, algunas no tan buenas, algunas pasarán desapercibidas en nuestra vida y otros, pues, si las vimos no las recordamos. Aunque hay otras que parece que llegan en el momento justo y pueden cambiar nuestras vidas, como aquellas que juraron amor eternos en la etapa de la secundaria y hoy se ven en la calle y ni siquiera se saludan, ¿verdad? Pero ¿qué tal de aquel amigo que trajo un desconocido y se fue el amigo y se quedó el desconocido y ha permanecido todos estos años para ayudarnos? Dios sabe con qué persona nos conecta. Esas son las personas que no han llegado a nuestra vida por la casualidad, sino que forman parte del plan de Dios. Unos han llegado para enseñarnos, otros para cuidarnos y otros para mostrarnos qué o cuáles son las consecuencias de llevar una vida necia. El principio de la sabiduría nos dice que los insensatos la desprecian, pero que ellos recibirán el castigo. La sabiduría grita por las calles. La experiencia, la influencia, y es nuestra decisión ver a quién escuchamos en este tiempo. Por eso debemos poner atención a quién dejamos entrar en nuestra vida y en qué momento entran, en qué circunstancia entran. Si todos están cuando dicen vamos a la fiesta, todos cooperan, todos van al cumpleaños, todos se reúnen para el chisme de ocasión, hasta que llegue ese momento en que las personas pasan dificultades y ya no todo es un chiste. Entonces levantas el teléfono si tuviste un accidente, estás en el hospital, de repente te sucedió algo inesperado y llamas a esas personas que tú estás seguro que convives diariamente con ellos y te responden con la frase, tú te lo buscaste. O aquella frase que dice, ahorita no puedo. O si me hubieras llamado unos minutos antes, con gusto te hubiera ayudado. Tú te quedas en silencio en el teléfono y dices, no puede ser, hemos pasado años, hemos estado en todos los cumpleaños de sus hijos, pero ahora que yo necesito, cuando él necesitó de mí, yo lo ayudé, estuve para levantarlo, estuve para ayudarlo, estuve para cuidarlo, pero hoy que necesito de él, que necesito de ella, me ha dado la espalda. ¿Cuántas veces las personas despiertan
en una cama de hospital y solo pueden encontrar a la esposa que por años han maltratado. Hoy encuentran a la madre, el hijo encuentra a la madre que tanta desprecio ha hecho, que tanto sufrimiento le ha causado. Todas las noches le dice: hijo, no salgas, podría sucederte algo. El hijo la ignora como siempre y le dice: madre, tu tiempo ya pasó, es mi tiempo de disfrutar. Pero hoy es la única que se encuentra cuando todos los que se decían amigos han desaparecido. En esos momentos, no importa cuántos amigos en las redes sociales tengas, no importa cuántos likes te dieron, o no importa aquellas personas que escribieron un comentario, cuando las muchachas subieron esas fotos semidesnudas, no están ahí para ayudarte esas personas. No están ahí las personas que te dicen que tu mamá está loca. Sí, que te está arruinando la vida y que deberías irte y de independizarte. No están ahí. En el momento de la dificultad, solo están las personas que realmente te aman. Y quiero decirte que las amantes jamás cuidan a los viejos. Aquellos que te ofrecen un momento de diversión, sin pasar los momentos de esfuerzo y sacrificio, jamás estarán contigo en el momento de la dificultad. Es cuando nosotros tocamos fondo, es cuando nosotros abrimos los ojos y decimos: he estado en un engaño. Es ahí donde nos sentimos totalmente decepcionados de la vida, decepcionados de las personas. Y es necesario muchas veces que toquemos fondo, que pasemos por el valle de sombra de muerte, para que podamos entender que no todas las personas dicen o hacen o están en los momentos que más las necesitamos. Y no porque no puedan, sino porque muchas veces solo están porque te utilizan. Por ejemplo, cuando el esposo murió, ¿quién te ayudó? ¿Estuvieron los familiares? ¿Qué voz escuchaste en ese momento del funeral? ¿Vinieron a ayudarte monetariamente? ¿Vinieron a cuidarte? No, muchas veces recibimos de las personas que menos esperamos. Cuando quedamos en bancarrota, cuando no tenemos ni siquiera para un cuarto de frijoles, cuando tenemos una familia numerosa y alguien llega con una despensa o algunos artículos, es como agua refrescante en el desierto. Recibir ayuda en esos momentos difíciles que hemos tocado fondo es como si Dios hubiese enviado ángeles. Vemos a las personas llenas de gracia, las vemos llenas de virtud. Es como si viésemos a ese ángel que le tocó el hombro a Elías cuando él estaba en el desierto y le dice: Elías, come y bebe porque el largo camino te resta. Cuando alguien llega a ayudarte, cuando has tocado fondo, cuando la desesperación, cuando la depresión, cuando la enfermedad llega a tu vida, ¿quién realmente estuvo contigo? Y esos ángeles enviados por Dios llegan. Cuando la madre soltera se quedó con toda la responsabilidad y llega ese tipo de persona y llega a ayudarte, no nos ponemos exigentes, no les decimos: ¿dónde compró la carne? Oh, de esta marca no utilizo yo. O las sardinas que me trajo, ¿estás seguro que no están pronto a caducar? No vemos ese tipo de detalles. Solo miramos a las personas como enviados por Dios. Y como no tenemos con qué pagarles,
les decimos gracias. Muchas gracias, y muchas veces nuestras lágrimas corren en nuestras mejillas diciendo a Dios: Señor, gracias. Gracias por enviarnos a estos ángeles. No los juzgamos y no sabemos muchas veces de dónde vienen o cómo se enteraron de nuestras circunstancias. No sabemos si están bien en su vida, en su casa o en su matrimonio. Solo asumimos que están bien. Allá en la ocasión escuchamos que alguien está huyendo. A esa persona no le vamos a pedir ayuda. Probablemente podamos estar en bancarrota o habremos tocado fondo y vamos a decir: no, a esa persona no la vamos a ir a ver. Por algo está en esa situación. Así que muchas veces buscamos a las personas no por la esencia de lo que tienen, sino por interés. Allá los religiosos que siempre buscan al rico que se convierta. Ojalá nos dé algo, dicen. Pero si alguien va huyendo, ¿lo seguirías? Probablemente no. Y es por eso que debemos entender que muchas de las personas que nos ayudan no son superhéroes. Son personas comunes y corrientes, pero que tienen un propósito al estar en tu vida. Y eso le sucedió a un hombre que dice 1 Samuel 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. David era un perfecto siervo de su rey y de su suegro Saúl, pero le tuvo envidia. Así que él tuvo que huir porque se había ordenado que se le matase. En un momento perdió su familia, en un momento perdió su posición, en un momento perdió su trabajo y estaba siendo perseguido. ¿Y sabes a dónde se fue? A una cueva llamada Adulam. Adulam significa refugio. Probablemente se apartó para esa cueva para estar con Dios. El Salmo 147 nos dice el estado emocional, pero el estado que David tenía en ese momento. Salmo 142 nos dice: con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustia delante de mí, tú conociste mis sendas en el camino en el que andaba. Me escondieron lazos. Mira y a mi diestra y observa que no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Porque cuando estamos huyendo, nadie quiere ayudarnos, nadie quiere atendernos. Cuando no tenemos el recurso, cuando todos nos han dado la espalda, parece que todos confabularon en contra de David. Y el Salmo 57 nos dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Y vemos a una persona humilde pidiendo ayuda. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Son en esos momentos donde se busca a Dios. Escuchar una voz de Dios en oración. Mi vida está entre leones. Red han armado a mis pasos. Pero sé realista. Nadie quiere ayudar a alguien que está oyendo. Nadie quiere ayudar a alguien que no podrá después devolverle el favor. Nos quedaremos ahí en el piso. Y si no es por la mano poderosa de Dios, nuestros enemigos probablemente nos habrán destruido. Pero David está confiando en el Señor. A eso le llamamos proceso. A eso le llamamos prueba. Y quisiéramos pasarla solos.
como Moisés, que subió al monte Sinaí y luego regresó con el rostro resplandeciente. Quizá todos queremos ir al desierto como Jesucristo, 40 días, Él solito, quizá enfrentándose al mundo espiritual, pero regresar llenos del poder del Espíritu Santo. Pero seamos realistas. Cuando estamos en ese pozo, es cuando todavía tenemos familia que alimentar. Es cuando papá y mamá probablemente hay que ir a ayudarlos. Es cuando nuestros hijos caen enfermos. Es cuando las deudas se acumulan una a una. Y el proceso lo tenemos que pasar todos juntos. Y parece mentira que cuando estamos en una situación difícil, las desgracias nunca vienen solas. Y aparece aquel hermano espiritufláutico que te dice, pero tú debes confiar en Dios. Probablemente hiciste algo malo. Y el que te dice, todo ayuda para bien. Y probablemente dentro de ti podrás decir, pues yo no lo puedo ver, o porque no te está pasando a ti. ¿Y qué tal esta? Cuando llega la tía chismosa a quererte resolver el problema y su vida está hecha un desastre. Tú no tienes cabeza y muchas veces no tenemos oídos para la gente que nos quiere ayudar, pero no ha hecho nada de su vida. Y a David le pasó. La Escritura dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. No solo David estaba en el proceso, ahora su familia estaba en la cueva también y tenía que hacerse cargo de sus padres, tenía que hacerse cargo de sus hermanos, los que alguna vez lo despreciaron, los que alguna vez lo mandaron al desierto a cuidar las ovejas para que lo mataran los osos, los leones. Ahora, en el momento de la prueba, tenía que cuidar de ellos. No fueron a ver a David por causa de que reconocieron la esencia que él tenía. No, Saúl los estaba persiguiendo. Saúl estaba persiguiendo a David y sabían que donde se iba a esconder sería con su familia, por eso huyeron. Muchos de tus familiares están ahí porque les conviene. Y aunque no estoy diciendo que los dejemos, estoy diciendo que muchas personas están ahí por conveniencia. Pero quizás esa profunda necesidad y ese profundo problema hace que las familias se unan. Porque cuando realmente pasan problemas y situaciones, es cuando las familias se unen a orar. Pueden estar distanciados, pueden estar en otros lugares, pueden estar en otros países. Pero es ahí donde se une el verdadero amor, donde nace una verdadera familia, donde Dios está cultivando su amor en ellos para que se forme el amor incondicional. Y fue lo que le pasó a David. Quizá llegaron huyendo, pero hicieron que David los amara y los perdonara, aun cuando anteriormente lo habían tratado mal. Y cuando empiezan los problemas y piensas que ya terminó todo, dice la Escritura, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todo el que se hallaba en amargura de espíritu. ¿No era suficiente el problema? ¿No era suficiente haber perdido su trabajo? ¿No era suficiente haber perdido su posición? ¿No era suficiente que su suegro lo estuviera persiguiendo el rey? No, su familia tuvo que estar ahí, hacerse cargo de ella. Pero ahora estas personas, ¿qué se les dio por ir a buscar a un hombre que está siendo perseguido? Probablemente uno diría, bueno, si viene aquel que tiene recursos, me va a ayudar. Pero dice la Escritura, vinieron a él los afligidos, los endeudados.
los amargados. ¿Esas personas le darían ánimo? ¿Esas personas le darían paz? ¿Esas personas le darían recursos? No. Pero estas personas reconocieron la esencia que tenía David. Llegaron estos afligidos, probablemente en ansiedad, probablemente en depresión, probablemente en estrés. Ese estrés que causa que nuestros hijos no cambien. Esa ansiedad con tanta inseguridad en este momento. Esa depresión porque la persona que confiaste y pusiste en ella tu vida, tus recursos, te traicionó, probablemente un hijo. Y ahí estaban también los endeudados, aquellos que tuvieron, probablemente algún día tuvieron una buena posición, pero lo perdieron todo en las apuestas, o en una mala administración, o en un negocio que fracasó. Y también estaban los de amargura de espíritu, aquellos que estaban resentidos, aquellos que alguna vez amaron con todas sus fuerzas, pero el golpe, la traición fue tan fuerte que quedaron sensibles a su corazón y dijeron: ya no vuelvo a enamorarme, ya no vuelvo a amar, ya no vuelvo a confiar, ya no vuelvo a ir a una iglesia. Y están los pesimistas. Todo va a ir mal. Los que se aislaron y los desesperanzados. Si hoy un mal aqueja a la sociedad, es que no tiene esperanzas. No sabe hacia dónde se dirige. Y esas fueron las personas que vieron en David una chispa de ayuda, aun cuando él estaba en problemas. ¿Sabe? Cuando David llegó al trono, todos querían ser sus amigos. Pero estos 400, estas personas que se juntaron en la cueva de Adulam, siempre marcaron el precedente, porque todos quieren estar cuando ya te va bien, cuando has prosperado, cuando tu influencia abarca miles, pero no quieren estar contigo cuando tú estás en la cueva de Adulam. La gloria de ellos es que estuvieron desde el principio. Todos quieren estar contigo en la gloria, pero no pasar tus batallas. David pudo haber creado un ejército rebelde, mas sin embargo creó hombres de Dios. Llegaron descontentos, llegaron afligidos, llegaron destrozados. Pero dice la Escritura, 1 Samuel capítulo 22, 2, y fue hecho jefe de ellos. Estos hombres afligidos se convirtieron en hombres de guerra valientes, en hombres que eran hábiles con los escudos y las lanzas. Sus rostros eran como de leones y ágiles como las gacelas. Y fueron como 400 personas. Dios no solo está llamando a hombres de Dios solitarios, llaneros solitarios, está llamando a equipos ministeriales. Iglesia El León, Dios nos ha llamado para caminar juntos. Esta es la cueva de Adulam. Este es el cuartel del Espíritu Santo. Y no sé cómo hayas venido, pero yo puedo ver en ti un hombre y una mujer de Dios. Si has venido a buscar de Cristo con todas tus fuerzas, así te encuentres endeudado, amargado, afligido, quiero decirte que Dios te ha traído para convertirte en un hombre o una mujer de guerra, en una mujer de Dios. Las circunstancias te han llevado a tocar fondo, pero de ahí emergerás. Largo camino nos resta.
quiero decirte que Dios está trabajando contigo y está trabajando con nuestra casa. Por eso creo que no solo Dios me llamó a mí, sino llamó a toda mi casa, llamó a todos mis hermanos, pero también te llamó a ti a formar parte de esta gran familia. Y el poder del Espíritu Santo, el poder del Altísimo, el poder del Elión vendrá y se posará sobre cada uno de nosotros y nos levantaremos como guerreros en este último tiempo. La vida no nos dejará tirado en el piso. Y la gente que nos vio alguna vez derrotados, la gente que se burló porque nos escondimos en la cueva, la gente que se burló, que nos dijo que perseguimos a una persona, que fuimos tras de una persona, que para sus ojos no valía nada. Después verán en nosotros la gracia y el favor del Espíritu Santo. Dios está entrenando a su pueblo. Dios te ha llamado para entrenarte. Dios te ha llamado si venías afligido para que seas liberado. Dios te llamó aunque estabas endeudado para que seas prosperado. Y si estabas amargado para que puedas tener un propósito y puedas tener una paz. En este tiempo Dios está levantando a los combatientes del último tiempo. Pero estas personas decidieron escuchar a la persona correcta. No fueron a buscar a Saúl, que de vez en cuando se endemoniaba. Fueron a buscar a un hombre que estaba siendo perseguido, pero que era un hombre de Dios. Y en 2 de Samuel, capítulo 23, del 8 al 39, encontramos una lista, ya no de hombres afligidos, endeudados o amargados, sino de los valientes de David. Sí, son esos hombres que se metieron a la cueva de Adulam. La Biblia ya no los llama endeudados. La Biblia ya no los llama amargados. La Biblia ya no los llama afligidos. Ahora los llama valientes. Y quiero decirte que de aquí a un tiempo Dios te dará esa gracia, te dará ese entrenamiento, te dará esa unción. Y la gente reconocerá que eres un valiente. Que la circunstancia no te quebró. Que aunque pasaste el valle de sombra de muerte, Dios tiene un propósito contigo y ningún arma forjada en contra de ti prosperará. Hay hombres de Dios que Él está levantando para ver la esencia de las personas. Así como el ángel que le dijo a Gedeón, varón valiente y esforzado. Él no lo veía, ni siquiera se veía como valiente. Él estaba escondido en una cisterna. Pero Dios está levantando familia. Dios está levantando hombres de Dios para que vean tu esencia y te digan, sí, vas a lograrlo. Esos valientes que alguna vez tuvieron un pasado no tan bueno. Y por eso dice la Escritura que entre ellos estaba José el Tacmonita, que derrotó a 800 enemigos en una ocasión. Yo no sé cuál sea tu enemigo, pero después derrotarás a muchas personas. Y Dios te está entrenando para eso. Y también dice la Escritura que estaba Eleazar, el cual luchó contra los filisteos hasta que su espada se le quedó pegada en la mano. Yo no sé con qué estás luchando, cuál sea tu problema. Pero hay personas que hasta se quedan dormidas orando porque tienen la convicción y la seguridad de que Dios va a responder. Y también estaba Sama. Lo dejaron solo donde estaba cuidando un huerto de lentejas. Y él dijo, este es mi lugar y no me voy a mover. Y nadie me lo va a robar. Y son las personas valientes que dicen, esta es mi casa, yo la voy a cuidar, y estos son mis hijos, y yo los voy a proteger, y esta es mi economía, y este es mi propósito, y este es mi llamado, y de aquí no me muevo. Y Dios le dio la victoria. La Escritura también habla de Benaías, que mató 2 gigantes de Moab y un gigante egipcio. Hermanos, Dios tiene un propósito.
contigo y quiere hacer de ti un valiente. Pero la palabra que el Señor me dijo, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién? ¿Quién es tu influencia? ¿Quién tiene influencia contigo? Los que te influencian te hacen mejorar, te hacen estar en paz, te hacen buscar más de Dios. Debes saber que David mató a Goliat. Y los valientes de David también mataron gigantes, porque David los entrenó. Para David en este proceso no todo fue miel sobre hojuelas. También pudieron ver al David humano. Pudieron ver al David que entrenó personas, pero muchas veces falló en su casa. Los hombres de Dios no son perfectos. Y muchas veces podrás ver su humanidad, sus imperfecciones. Pero cuando llegaron a ayudarte, cuando te levantaron, cuando te lideraron, cuando te levantaron, no veíamos sus efectos. Todos vamos a fallar porque somos humanos, pero hay alguien que no falla y es Jesucristo. No todas las influencias son buenas. No todas. Algunas vendrán con las mejores intenciones. Se necesita discernir la voz del que te habla. Necesitamos discernir los influencers que traigan la voluntad de Dios agradable y perfecta a nuestra vida. Y algunos vendrán con buenas intenciones. Y de esos es donde tenemos que cuidarnos más. Muchas de esas voces, como las de Pedro, Jesucristo dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. Pedro con ese miedo, Pedro con ese cariño hacia el Señor, pero no con esa madurez, le dice al maestro, nunca te ocurra esto. Jesucristo voltea a verlo y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. La palabra Satanás significa enemigo, contrincante, aquel que se opone al propósito. Y muchas personas influencian tu vida y te dicen, ¿para qué oras? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué estás sometido a la autoridad? ¿Para qué sigues buscando de Dios? Pero ellos no te van a ayudar en el problema. Solo tendrías que ver sus propias vidas, aunque sean personas cercanas, aunque sean tus hijos, aunque sea tu madre, aunque sean los familiares. Si esas personas no están buscando de Dios, son las influencias perfectas para que tú y yo fracasemos. En 2 de Samuel capítulo 21, verso 15. La escritura nos dice, los filisteos volvieron a declararle la guerra a Israel. Así que David fue con el ejército para pelear contra ellos. Como David ya estaba muy viejo, como David ya estaba muy cansado, un gigante trató de matarlo. El gigante se llamaba Isbi Benot. Y la punta de su lanza pesaba más de 3 kilos. Y además traía una espada nueva. Mira, quiero decirte que David mató a un gigante en su niñez. Y en toda su vida los gigantes no pudieron derrotarlo. Sus enemigos no pudieron derrotarlo. Pero el enemigo te va a buscar cuando estés más cansado. Y es en ese momento, cuando David estaba ya anciano, estaba cansado, es que llegó este gigante con una espada nueva. Probablemente David en el suelo. Probablemente cerrando los ojos y diciendo, ha llegado mi momento. Pero apareció uno de los que había entrenado, apareció Abisaí, corrió y defendió a David, porque aquellas personas que tú entrenas, aquellas personas en las que tú te derramas, aquellas personas que tú ayudas, hay personas agradecidas y en ese momento van a ayudar a aquellos que dieron su vida por ti
cuando nosotros estábamos en el valle de sombra de muerte. Y apareció Abisai y mató a ese gigante. Porque no se trata no solo de ser ungidos, sino de que entrenemos a otros para que otros también sean ungidos. Abisai llamó a los demás. Y le dijeron, estuvieron a punto de matar a nuestro rey. Estuvieron a punto de matar al ungido del Señor. Y la escritura dice que le hicieron jurar a David. Mire, la influencia. Lo hicieron jurar, nunca más saldrás con nosotros a la batalla. Pues no querían que su líder muriera. La frase que surgió es, no sea que la lámpara de Israel se apague. Muchas veces el miedo nos hace dar consejos que no son de Dios, son humanos, que vienen con las mejores intenciones, pero que nos apartan. Son los influencers, son los de las redes sociales, son las tendencias, son aquellos que tienen más seguidores, pero no significa que están en lo correcto, no significa que siguen los principios de la palabra de Dios y nos llevarán al fracaso si lo seguimos escuchando. ¿A dónde te llevará el consejo de aquella persona que ha fracasado tantas veces en su matrimonio y tú le pides consejo a ella? ¿A dónde te llevará el consejo de aquellas personas que tienen su familia destruida por causa de sus malas decisiones y tú le pides un consejo o quieren influenciarte a ti? A veces las mejores intenciones vienen disfrazadas con un manto llamado de estoy aquí para ayudarte. David los había entrenado para enfrentar gigantes y se volvieran valientes. Ahora David estaba cansado y ellos no siguieron el principio de su líder. No dejaron que él enfrentara a sus gigantes. Al contrario, le dijeron que ellos lo iban a proteger, lo iban a sobreproteger. Probablemente tú has pasado batallas muy difíciles y por eso sobreproteges a tus hijos, para que ellos no vivan lo mismo. Pastor, todos queremos que a nuestros hijos les vaya mejor, sí. Todos queremos que a las personas que nos rodean les vaya mejor, sí. Entrénalos. Entrénalos para que no les suceda lo que te pasó a ti. Pero no aislándolo, no mostrándoles la realidad, no cegando su visión a que hay un mundo allá afuera o un león rugiente que está buscando cómo devorarlos. David escuchó la voz de estos hombres que había entrenado, pero no era la voz de Dios. Y dice la escritura, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Joab era su general. Y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Como tenían miedo, como allá había personas que podían hacerse cargo, pero David tenía que haber ido, porque esa era su asignación como rey. No significa que no lo iban a proteger, no significa que no lo iban a cuidar, pero que debió haberse quedado, definitivamente no. Todos sabemos que David cayó en adulterio en esa ocasión. Cayó en asesinato por escuchar esa influencia.
y nunca más su casa permaneció en paz. Las influencias son importantes. Asegúrate de escuchar la voz correcta. Las emociones nos traicionan y los hombres somos falibles, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es por eso que el libro de Apocalipsis nos dice en su capítulo 4, después de que Juan ve la revelación de Jesucristo y después de que exhorta a las iglesias diciéndole las cosas buenas que tiene, pero también las debilidades que hay que corregir, le dice, mirando al cielo, después de esto, miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, ven y sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Hermano, nosotros en este tiempo debemos estar escuchando la voz del cielo, la voz del Espíritu Santo, la voz de los hombres de Dios ungidos. Debemos estar escuchando la voz correcta. Debemos aprender a discernir profética, la voz profética de Dios, para comprender el tiempo. Hermano, Jesucristo nos llamó para influenciar al mundo. Por eso Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Podrás influenciar al mundo, no solo con palabras, sino con demostración dunamis del poder de Dios. Y es ahí que yo te digo, si tú estás afligido, si tú estás endeudado, si tú estás amargado, si tú estás aislado, si tú estás en una cueva, es tiempo de salir. Dios mismo fue por Elías a esa cueva y le dijo, ¿qué haces en esta cueva, Elías? ¿Qué haces escondido aquí? Y es por eso que no sé en qué problema estás, en qué circunstancia estás, pero quiero decirte, sal de la cueva, sal de la cueva, sal de la cueva. Dios quiere hablar contigo, Dios quiere restaurarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere darte estrategia, Dios quiere que no vuelvas a caer en la depresión, Dios quiere sanarte de esa enfermedad. Escucha la voz del Espíritu Santo, escucha la voluntad de Dios en este tiempo. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros ojos deben estar puestos en el cielo. Nuestro corazón debe estar firme en la broma. En este tiempo, el poder del Espíritu Santo vendrá y convertirá a esas personas débiles, convertirá a esas personas que parecen insignificantes en verdaderos hombres de Dios. Es por eso que no importa la circunstancia en la que se encontraban estos hombres en la cueva, Dios levantó a David, ungido, lleno del poder de Dios, y uno de sus hijos, uno de su descendencia se levantó, Jesucristo, y también te está llamando. Él está a punto de regresar, pero tiene que sacarte de la cueva. Escucha la voz del Señor que te dice, tú me perteneces, no quiero dejarte ahí, no quiero dejarte derrotado, yo voy a ayudarte, si tú me permites. En el nombre poderoso de Jesús. Y si es necesario va a sanarte. Si es necesario meterá su mano ahí donde has caído. Ahí donde está la adicción, en el nombre poderoso de Jesús se va. Todo tipo de aflicción se va. Todo tipo de espíritu demoníaco que te atormenta se va. En el poder de la sangre de mi Señor Jesucristo. Él está aquí para traer liberación, Él está aquí para traer liberación, Él está aquí para traer restauración. Has llegado al momento correcto, has llegado a la transmisión correcta.
Y quiero decirte que Dios escuchó tu oración. Por eso te está guiando con estos hombres de Dios para entrenarte. A veces el entrenamiento no es fácil, pero no significa que te vas a quedar ahí. Serás levantado como un hombre de Dios. Serás levantado como una mujer de Dios. En el poder del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús echará fuera demonios. Porque toda opresión que hay en tu vida se va en el nombre de Jesús. Todo lo que está enfermando tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, lo atamos en el nombre poderoso de Jesús y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que está cauterizando tu mente, debes entender que hay una esencia en ti y que Dios no se ha rendido y que Dios no te va a dejar. Y que seguirás escuchando la voz del Espíritu Santo. Hay alguien ahí que le está diciendo a Dios, es tiempo de entrar al ministerio. Lo habías estado dudando, le habías estado dando vuelta. Pero Dios te dice, es tiempo de entrar, es tiempo de salir de la cueva, es tiempo. Estuviste en el pozo de la desesperación, pero de ahí te saqué para que seas un influencer, para que seas un testigo, lleno del poder de Dios, lleno de las señales, lleno de las maravillas. Para las madres solteras que tuvieron que criar una familia, tus hijos tendrán familias normales, llenos del Espíritu Santo. Se convertirán en hombres o mujeres de Dios. Hay maldiciones generacionales en las familias, pero a partir de la tuya, a partir de tu linaje, habrá sanidad, habrá liberación, habrá cambio. Probablemente nadie te quería porque eres una persona endeudada, pero Dios te va a prosperar. En el nombre de Jesús, Dios te da ideas creativas, Dios te da diseños del cielo, Dios pone en ti ideas sobrenaturales. En el nombre poderoso de Jesús, es el tiempo de que salgas de la cueva. Estuvimos en la cueva del refugio, pero hoy estamos delante de Dios y Jesucristo nos unge con el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, para hacer maravillas, para hacer prodigio. En el nombre poderoso de Jesús, sé un influencer, sé un testigo, ve en contra de la corriente de este mundo que cada vez busca más del enemigo, que cada vez está en decadencia. Pero el poder de Dios está ahí para que influencies a través de tu testimonio en el nombre poderoso de Jesús. Amén.